que no solamente existe esta diferencia o esta relación de género y especie entre lo que es orden y ordenamiento, o ordenamiento y orden en sí mismo, sino que también en forma previa tenemos por ahí que dejar sentado como ciertos límites que hay en cuanto a las competencias. Ustedes saben que tenemos competencia nacional y competencia provincial en lo que tiene que ver con el derecho penal, sobre todo en materia de ejecución penal, ¿sí? Entonces, nos hacemos dentro de nuestro sistema jurídico y de nuestro ordenamiento jurídico un reparto de las competencias entre lo que pueden hacer las provincias y lo que puede hacer la nación, ¿sí? Esto va a estar establecido en la Constitución Nacional, en particular lo van a tener en el 75, inciso 12, en el 121 y creo, si no me equivoco, que en el artículo 5, ¿sí?, de la Constitución Nacional, que es donde se deja sentado qué competencias se delegan y cuáles se mantienen. Ahora, según este ordenamiento, las provincias le delegaron a la nación todas las facultades que están taxativamente establecidas en la Carta Magna, que en particular a nosotros lo que nos interesa es el 75, inciso 12, ¿sí? Porque es donde hace las reservas. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos un ordenamiento jurídico, como venimos diciendo hasta ahora, que distribuye competencias, que hace una distribución o una diferenciación entre lo que implica la estructura general del derecho con la estructura particular del derecho, pero acá va a aparecer la doctrina y va a decir, che, en esto no estoy tan de acuerdo, ¿sí? Hay competencias que se están delegando en uno u otro espacio o fuero, ya sea nacional o provincial, que por el derecho penal en sí mismo le corresponden a uno u otro y no en esta delegación de facultades que sí. ¿Sí? A ver, la doctrina es ni más ni menos que lo que a mi parecer, pero que en términos de lo que termina sucediendo, impulsa las modificaciones en la normativa, ¿sí? O sea, nosotros podemos tener una estructura, un ordenamiento jurídico con la pirámide de Kelsen muy bonito, pero llega un momento que cuando eso se vuelve desactualizado en base a nuestra realidad social y las necesidades que tienen las sociedades del momento en el que se encuentren, es la doctrina la que va a traer, ¿no?, estos posicionamientos, estas aplicaciones del derecho más innovadoras o más adaptadas a la realidad social del momento. Lo que sucede es que, bueno, la doctrina va 5 pasos adelante de la realidad social, el derecho va 5 pasos atrás y en el medio queda efectivamente lo que es, ¿sí? Hay algunos autores doctrinarios que dicen que la ejecución penal es propia del ámbito del derecho penal, ¿sí? Y que como es propia del derecho penal, es propio de un sistema nacional. Hay otros, en cambio, que dicen que no, que es una rama distintiva, que es independiente y que por eso se tiene que dividir. Y ahí hacen un planteo que agrega una tercera postura que no tiene nada que ver con lo que dice nuestra Constitución Nacional, en donde dividen la ejecución de la pena, o más bien, se dividen los doctrinarios que creen que la ejecución de la pena es una rama distinta e independiente del derecho penal, y dicen que se la puede interpretar algunos como un derecho autónomo y otros, los menos, dicen que la ejecución de la pena es propia del derecho administrativo. Y en base a esos criterios, de alguna forma también hay una delegación nacional y provincial con esto, ¿no? Si nosotros decimos que el derecho penal es de orden nacional, que es un orden más amplio, más macro en los términos que hoy nos planteábamos, o de carácter federal. Un poquito quienes abonan porque es una rama distinta del derecho penal, lo hacen separándola de estas dos formas. ¿Qué creen ustedes que sucede, o más bien qué saben ustedes que sucede en la práctica? ¿Desde dónde vemos el derecho de ejecución penal? ¿A qué lo pueden comparar al derecho de ejecución penal? ¿A una rama del derecho penal? ¿A una rama del derecho administrativo? ¿A un híbrido? El derecho penal, profe. Bien, ¿por qué?
porque los juzgados de ejecución, los juzgados que controlan la ley son los juzgados de ejecución penal. O sea, las condenas que son privativas de la libertad. Eso es lo que controla la ley, digamos. Bien. No es más ¿Y por qué no podría ser del derecho administrativo? Para mí es más Si es administrativo. solo un control. Héctor, Porque en realidad trata a las personas privadas de libertad. La ejecución de la pena. O sea, somos auxiliares de la justicia. Se me cruzaron dos micrófonos. Arranca de vuelta, Héctor, por favor. No, que para mí administramos la ejecución de la pena, somos auxiliares de la justicia. Para mí no tiene que ver con el derecho penal. Bien. Y había otro micrófono hablando. Yo había dicho, profe, porque se encarga de las personas privadas de libertad. Uh-huh. ¿Qué implicaría esto? Sí, se encarga de las personas privadas de la libertad, pero ¿dónde lo ubicás vos? Con el tema del régimen de las condenas. Dentro del derecho penal, entonces. Sí. Bien. Bueno, así como hay tres opiniones relativamente distintas, hay tantas en la doctrina, ¿sí? Hay quienes incluyen la ejecución penal como una materia propia del derecho penal y van a sostener esto en el principio de, en latín es una cosa como nulla pona sine legem, que en realidad lo que dice es que no hay pena sin ley. Entonces, si no hay pena sin ley, el derecho de ejecución penal ni es autónomo ni es del derecho administrativo, es propio del derecho penal porque es nuestro ordenamiento jurídico, nuestro orden jurídico del derecho penal nacional el que va a establecer cómo es con posterioridad este control que de alguna forma se mencionaba recién de la aplicación de esa ley, ¿sí? Obviamente el regambre de esto tiene un principio constitucional y por cuanto también se establece de alguna forma que en nombre del derecho nosotros tenemos que dar ciertas garantías, ¿sí? Cada una de las especies tipificadas de las penas que tenemos en nuestro código o de los delitos está establecido y si no lo estuviese no habría forma de establecer el orden social, la paz social, la conducta y el derecho en sí mismo, ¿sí? Entonces, el Código Penal no solamente nos da la pauta de aplicación de la norma, sino que va a establecer también cómo regular la modalidad con la que se va a practicar. ¿Sí? Porque si no, variaría de acuerdo a cómo se le canta a cada uno aplicar una normativa. ¿Sí? Que eso es muy propio, si se ponen a pensarlo, del derecho romano. El derecho romano decía, bueno, este hecho tiene una pena, ¿cuál? La que yo quiero que tenga. La que me sirva a mí. ¿Sí? Entonces, para quienes abogan que es parte del derecho penal, dicen que es porque es ese derecho el que nos va a dar la estructura para aplicar la pena y ver cómo se aplica y se controla esa pena. Ahora, para quienes dicen que el derecho de ejecución penal es una rama autónoma, van a decir que el derecho penal es de carácter sustantivo, es decir, que enuncia, establece, ¿no?, cuáles son las penas aplicables a cada delito en concreto, pero que es el derecho de ejecución penal el que va a tener por objeto en específico a este conjunto de normas que tienen que ver con la práctica de las medidas, o la puesta en práctica más bien de las medidas de seguridad, ¿sí? Y cómo se modifica cómo se aplica la pena, cómo se modifica, cuáles son los órganos, en este caso penitenciarios y las instituciones no penitenciarias que se van a encargar de tutelar los derechos de estas personas privadas de la libertad, sus intereses. Después están, y son los menos, los que abogan. ¿Sí, iban a decir algo? ¿No? Bien. Después están los que abogan porque el derecho es el derecho de ejecución penal es una rama del derecho administrativo, que son los menos, que dicen que en realidad el derecho de ejecución penal tiene una función de vigilancia y de custodia. Entonces, yo vigilo que esté privado, custodio que siga privado, que se cumplan ciertas condiciones mínimas
los clasifico de una u otra forma y a partir de nuestro sistema de progresividad de la pena, les voy dando los beneficios que corresponden desde un criterio más de disciplinamiento. ¿Sí? Y por eso sostienen que tendría que ser regulado por esto. Yo personalmente, Ailén, creo que hoy el sistema está un poco en crisis, porque sí creo y adhiero a que forma parte el derecho de ejecución penal del derecho penal, es necesariamente una consecuencia del primero y que está regulada en el primero como una finalidad y un objeto en específico, pero en la práctica creo que lo que nos sucede mucho es que se asemeja demasiado al derecho administrativo. Nuestro código no regula en específico la pena restrictiva de la libertad. Entonces, en este caso nosotros tenemos que recurrir a otras legislaciones que la definan. ¿Sí? Y ahí es donde aparecen las leyes que tenemos que ver hoy, en particular la 24660, que surge en el, yo tenía un año, surge en el 96, ¿sí? Y surge en un contexto de reformas penales y penitenciarias en Argentina, sobre todo en un periodo como fueron los años 90, donde el país estaba atravesando una transformación política y económica y donde había un enfoque de mayor modernización del Estado y adecuación de las instituciones a estándares internacionales. ¿Sí? Y es esta transformación y son estos estándares internacionales lo que incluyen ciertas reformas democráticas. Con la recuperación de la democracia se empieza o se inicia este impulso. Y empezamos a alinear al modelo del sistema penitenciario, que venía a ser de disciplinamiento, a un modelo basado más en principios democráticos, en más principios o en mayores principios o postulados de los derechos humanos como es hoy en día. Salto, me está pidiendo acceso. Es ahí donde empieza a haber una mayor influencia internacional de ciertas reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, que estas las deben haber escuchado hablar, que son las reglas Mandela. Sí, sí, profe. Sí, las reglas Mandela, sí, profe. El tratamiento del recluso. Y por supuesto que, bueno, las reglas Mandela son como el ABC de la reforma, o no sé si el ABC en realidad, pero sí fue la transformación del sistema penitenciario más trascendental que tuvo, porque es donde cambiamos y rompemos directamente con una lógica de un modelo hacia la otra. Lo que sucede es lo que les digo, o sea, yo creo que está pensado nuestro sistema para que el derecho de ejecución penal sea y deba ser del derecho penal, o estar dentro del derecho penal, pero hoy se aplica más un derecho de corte administrativo. Esto no quiere decir que tenga que pasar a ser controlado por el derecho administrativo, pero sí la verdad es que no se piensa en el tratamiento y la aplicación de los postulados que surgen con las reformas democráticas del 83-90, digamos, sino que se empieza a dar situaciones como puede ser la sobrepoblación carcelaria, que ustedes la conocen más que yo, que genera de alguna forma una imposibilidad de aplicación real de estos postulados y más bien un control neto de, bueno, está penado por cuánto, dónde y cuánto tiempo tiene que estar. ¿Sí? Ahora, a la par que esto sucede, es esta misma crisis carcelaria o de superpoblación la que le da lugar a la ley 12.256. Porque es esta ley, que es específica para la provincia de Buenos Aires, la que empieza a reflejar, ¿no?, la necesidad de adoptar otro tipo de normativas nacionales a particularidades del caso en concreto. Empieza a hablar de la dignidad humana desde un énfasis o desde una promoción de políticas de mayor solidaridad, con mayor intencionalidad reinsertiva. Y es lo que da lugar, o lo que a continuación va a dar lugar, a ciertas reformas que se inician a nivel nacional,
con este enfoque de progresividad del régimen penitenciario y, por supuesto, consecuentemente, de asistencia postpenitenciaria. Y entonces, ambas leyes vienen de alguna forma, y yo no quiero ahondar tanto en las leyes porque las pueden leer en sí mismas, ¿sí? Pero ambas leyes vienen a reflejar un esfuerzo de modernización del sistema penitenciario argentino que promueve la reinserción social y el respeto de los derechos humanos, en un contexto, obviamente, de reformas democráticas y de un fuerte y trascendente proceso de crisis carcelaria, pero esas reformas o esa modernización del Estado deja por fuera la posibilidad de aplicación real. Entonces, para no darle tantas vueltas o para no ver si los mareé. ¿El derecho de ejecución penal es una rama del derecho penal? Sí. En la teoría, sí, debería ser en la constante. En la práctica es más un reflejo del derecho, es más una rama del derecho administrativo por los controles que podemos hacer. Porque no podemos tener un análisis pormenorizado de cada uno de los sujetos que están dentro de la unidad carcelaria para generarle las políticas de reinserción social necesarias. Entonces ahí es como recaemos en aquellos informes que, si bien no son vinculantes y nunca fueron vinculantes, surgen ante un pedido para la posibilidad de un beneficio y no son un trabajo constante y permanente con un intercambio fluido e interseccional entre los distintos actores que puede haber. ¿Se entiende esto? Sí, no, tal vez. Sí, profe. Por supuesto que ustedes pueden estar en desacuerdo con esto, o sea, es una opinión también de la perspectiva que yo veo de cómo suceden o se dan ciertas condiciones dentro de las unidades, no necesariamente tienen que verlo así todos. En concreto, igual, si hay algo que nosotros tenemos que reconocer de nuestro ordenamiento jurídico provincial y de nuestro orden provincial en materia de ejecución penal, es que es la 12256 la que va a establecer, a diferencia de un montón de normativas en otras provincias y sobre todo en el mundo, de lo que son las políticas o las normativas de asistencia inter y postpenitenciaria. ¿Sí? La 12256, de hecho, no les digo que es pionera porque había otras antes, por más que no me la acuerdo, pero sí es la normativa más completa que piensa en políticas para facilitar la reinserción social de las personas privadas de la libertad, sobre todo con un sistema de apoyo durante la pena privada de la libertad, pero después también. ¿Sí? Nosotros tenemos todavía programas de tratamiento, Dirección General de Asistencia y Tratamiento Penitenciario, para planificar programas, tenemos evaluaciones y sugerencias que se reciben permanentemente, tenemos asistencia psicosocial con posterioridad a la puesta en libertad, ¿sí? Y son políticas que no existen en todos lados y que se dan con esta normativa, que por supuesto después nosotros las complementamos, ¿sí? En 2000, no sé si 11 o 12, creo que es 2011, pero no lo recuerdo bien, surge la ley 14.301, que esa ley, por ejemplo, va a establecer el cupo laboral para las personas que están liberadas, ¿sí? Ya sea que cumplieron condena, promoviendo de alguna forma una inserción en el mercado laboral. Y si ustedes se fijan, la gran tasa de reincidencia es, en primer punto, termina siendo el mayor problema, el núcleo social o familiar post penitenciario o post privación de la libertad, pero el segundo gran problema son las condiciones laborales cuando salen de estar privados de la libertad. No sé si alguien iba a decir algo, que vi que un micrófono se activó. Nosotros vamos a tener con esta normativa que complementa, como les digo, las 12.256, incentivos fiscales que se le ponen a las empresas privadas para contratar a personas que están o que son puestas en libertad después de haber sido privadas de la libertad. Obviamente vamos a tener un cupo laboral en empresas o organismos del Estado provincial, ¿sí? Y vamos a tener después
ya de forma más masiva y con mayor alcance, nuestro patronato de liberados, que es el que va a hacer el seguimiento o el que debería hacer un seguimiento en mayor profundidad, y después se promueven a partir de esta ley muchos programas de educación y capacitación laboral. ¿Sí? ¿Y por qué traigo a colación todas estas normativas o por qué son importantes de analizar? Porque cuando nosotros estamos en una materia que habla de inclusión social, que habla de personas excluidas y que habla necesariamente de políticas que acompañen, tenemos que pensar en un enfoque integral para apoyar a las personas privadas de la libertad. ¿Sí? Y de alguna forma esto implica un cambio en la lógica que nosotros veníamos manejando, que como les digo era más de disciplinamiento y menos de corrección, ¿sí? No se pensaba tanto en reinsertar al sujeto. Hoy no solamente pensamos en reinsertarlo en términos de que no vuelva a delinquir, sino de qué políticas podemos generar para evitar que no vuelva a delinquir. Hace poquito se empezó a proponer, no a trabajar. Nosotros la clase pasada hablábamos mucho de, bueno, qué pasa con las niñas, niños que nacen en las unidades carcelarias, sobre todo en contextos donde ambos progenitores están en un contexto de privación de la libertad y en una situación donde no hay grupos familiares que puedan hacer un sustento real. La verdad es que hay estadísticas sobre eso que no están muy publicadas. En realidad, la simple en la que caemos estadísticamente es en saber cuántos niños que están en los hogares o en situación de vulnerabilidad tienen a progenitores privados de la libertad, pero no hay un análisis de cuántos de esos niños, porque de alguna forma implica discriminarlos, terminan recayendo en la delincuencia. Hay una cuestión media moral, diría yo, o ética, que para no prejuzgar de entrada, no analizamos estadísticamente, bueno, qué condiciones tienen. Hayan sido puestos en una medida de abrigo, de guarda, de adopción o no. Hace poco se empezó desde los organismos de familia, desde los juzgados en específico de familia, en relación con algunos organismos del Ministerio Público Fiscal, a empezar a recabar esta información, ¿sí? Medio, ya les digo, por debajo de la mesa, porque también hay muchos datos que tienen que ver con los niños y niñas que son producto de abrigos o adopciones, que son de carácter privado, pero ya se está tratando de hacer una estadística real, de decir, bueno, cómo influye el contexto de nacimiento en, o la posibilidad de insertarse en un sistema delincuencial, cual sus progenitores, lo cual es lo más descartado, o cómo incide en su desarrollo psicosocial a futuro. ¿Sí? Sobre todo hablamos de los niños y niñas que sí tienen un vínculo, que son una opción simple en donde mantienen vínculos con su familia de origen. ¿Sí? Y verdaderamente la tasa de vulnerabilidad que sufren esos niños es terrible, inclusive en comparación a un niño que nace en un contexto delincuencial con progenitores que no están privados de la libertad. Hay una propuesta que ya la hizo el Ministerio Público Fiscal para que esas estadísticas se vuelvan datos públicos y que con eso se puedan empezar a pensar otros tipos de políticas. Hoy se está discutiendo, no quiero decir bastante, pero en auge, la discusión que sucede con los niños y niñas que crecen en entornos de unidades penitenciarias. La idea en concreto, y les cuento esto porque la idea no es criticar cómo funciona o cómo no funciona el sistema, sino charlar un poco sobre cómo los distintos tipos de políticas, sobre todo las que tienen que ver con lo postpenitenciario, alcanzan o no alcanzan para repensar otro tipo de políticas y recursos. Porque, por ejemplo, nosotros en las adopciones simples damos a los niños a familias manteniendo el vínculo con su familia de origen, que probablemente está inicialmente privados de la libertad, en el ejemplo y en el contexto que les estoy dando, pero tenemos fuertes problemas con cómo después hacer la vinculación de esos niños en una adopción simple con el progenitor o la progenitora que está privada de libertad, cómo son los vínculos o los diálogos con la familia adoptante, con el privado o la privada de la libertad, que después salió en libertad, y que sobre todo en el caso de las mujeres, y esto sí está estadísticamente comprobado, son quienes más reclaman ese vínculo y ese ejercicio de la maternidad que vieron perjudicado y de la cual, una responsabilidad de la cual se vieron escindidos durante la prisión.
Profe, cuando la madre en este caso, por ejemplo, si tiene una adopción simple, ¿no? Sale en libertad, ¿vuelve a hacerse cargo del niño o tiene que reunir ciertos requisitos para volver a tener al nene? No, cuando está en un proceso de adopción no hay vuelta atrás. Es decir, nosotros tenemos varios tipos de adopción. Nosotros tenemos en Argentina adopción por integración, que es la que hacen las parejas, se hacen a los hijos de las parejas, digamos. Mi pareja tiene un hijo, yo lo adopto por integración. La adopción plena y la adopción simple. La adopción plena interrumpe el vínculo con la familia de origen. Podría entenderse como una adopción privada. ¿Sí? El niño se supone que debería saber que es adoptado, se supone que sabe quiénes son sus progenitores biológicos y cuál es su familia biológica, pero pierde ese lazo, se incorpora 100% a la familia de los adoptantes. En la adopción, después, amén de la realidad, ¿no? Sucede mucho que por ahí buscan a sus progenitores el día de mañana, o sus progenitores los buscan a ellos, sea el supuesto que sea. Digo progenitores, como digo, hermanos, primos, tíos. Normalmente la gente lo primero que busca son padres, hermanos y abuelos. En la adopción simple no hay ruptura de vínculos. Hay una pérdida de la responsabilidad y del ejercicio de la responsabilidad parental. Supongamos, Vero, vos y yo teníamos un hijo, estamos las dos privadas de la libertad, y ese hijo o lo tuve yo y lo tenés en adopción vos ahora, y tenés una opción simple. Yo cuando salga de estar privada de la libertad puedo pedir tener contacto con ese niño. Yo, el progenitor, los abuelos, los hermanos. Lo que no tengo es el ejercicio de la responsabilidad. Yo no puedo elegir qué es de la vida de ese niño. Puedo pedir un régimen de comunicación, puedo pedir visitas, pero quienes toman las decisiones en un hospital si hay que hacer una internación, a qué escuela va a ir, a dónde va a vivir y todo, son los padres adoptivos. ¿Sí? Entonces lo que perdemos es el ejercicio de la responsabilidad en todos los supuestos. No así la vinculación en el supuesto de la adopción simple. Distinto es cuando tenemos a los niños en abrigo, en guarda o con tutelas. Porque ahí lo que se hace es decirle a un tercero, che, vos por ahora, por este tiempo, se supone que el que da la ley, pero muchas veces se prorroga, te vas a hacer cargo de esta criatura. Pero es momentáneo. Te estás haciendo cargo como de gauchada para el sistema judicial. No sos el papá, no sos la mamá, no lleva tu apellido, no puede no tener vínculo con tu familia de origen, digo, pero... Y se sigue reconociendo en ese progenitora biológico este ejercicio de la responsabilidad parental, que lo tiene suspendido por Sí, X profe, está motivo. bien, pero por ejemplo, si sale en libertad, ¿no? Y no tiene un trabajo porque no lo consigue y no tiene la posibilidad de hacerse cargo de esa responsabilidad, ¿la justicia puede seguir extendiendo la guarda o esa tutela provisoria? ¿Sí? Porque si no recaemos en lo mismo, van a como una no tienen no van a tener las necesidades básicas de esa criatura. Lo primero que se hace cuando tenemos un chico que sale de una unidad carcelaria o que nace en un contexto carcelario o que nace en una situación de vulnerabilidad con los progenitores es darle un abrigo. El abrigo de por sí dura 1 año. Son 6 meses prorrogables por 6 meses más. ¿Sí? Ahí el chico se lo pone o con una familia de abrigo o con un familiar cercano que funcione de abrigo o en una institución. Después tenés del abrigo la posibilidad de darle una adopción o en guarda. La guarda la piden los parientes, ¿sí? O quienes socioafectivamente se entienden que pueden ser, supongamos una mujer privada de la libertad, podría ser la pareja que no tenía nada que ver con el nacimiento de ese chico, no es padre biológico, pero sí tiene un vínculo afectivo, puede pedir la guarda. La guarda es 1 año, prorrogable por 1 año más. Y ahí recién vamos al proceso de adopción. A veces sí sucede que
de acuerdo al tipo de delito, porque no todos los delitos los entendemos reinsertables, lo cual ya entra en discusión con nuestro principio de inocencia, o con el principio de reinserción social. Sí sucede que hay delitos que no tienen, digo, un abusador sexual de niños que tenga hijos, o una mujer que haya tenido permanentes vínculos sexoafectivos con abusadores sexuales que han abusado de sus hijos, 2 minutos o 10 años de prisión, no importa, no le van a devolver a los chicos. A lo mucho que puede aspirar es a una vinculación y a algunos encuentros, pero no al ejercicio de la responsabilidad parental. Cuando salen, el sistema dice, bueno, está bien, listo, esta persona estuvo privada de la libertad, pero no es un riesgo. No es asesino, no es violador. Ok, está en la delincuencia. Lo primero que se hace es analizar por un periodo de tiempo las posibilidades. Y ahí intervienen otros organismos, como son los servicios locales, que empiezan a ver las posibilidades. Primeros de encuentro dentro de las mismas dependencias o sedes del servicio local. Después algunos encuentros con trabajadores sociales, con algunos familiares o terceros que estén propuestos a esos fines para ver qué tan apta está la persona para hacerse cargo o no. El primer gran problema que tienen unas progenitoras y progenitores es que a veces no tienen lugares donde vivir, porque caen detenidos por el delito que sea, y resulta que esa casa, que en realidad era una chapa al fondo de un terreno, la ocupó otro, muchas veces familiar inclusive. Entonces, salen de estar privados de la libertad y resulta que en su casa está su hermana, su tía, su prima, su hermano, el marido con la chola, los 5 hijos, y se empiezan a pelear por de quién es el terreno. Ahí entras en un problema porque lo más probable es que esa persona que salió de estar presa y que se haya encontrado en esta situación, al día siguiente le pongan una perimetral para que no se acerque el domicilio y no tenga dónde vivir. Mientras no tengan un domicilio fijado y establecido de forma fija, no se les va a dar un contacto con los niños. Sobre todo para evitar que haya algún tipo de vulnerabilidad, de tenerlos en una condición de estar en la calle, sin un techo, sin ciertas condiciones básicas. Y es un problema. Igual creo que ahí tendrán algún seguimiento de trabajadores sociales, de servicios locales de cada ciudad, ¿no? ¿Los niños o los privados? No, los niños, los niños. Los niños siempre van a tener ese contacto, porque en el momento que llegan a un organismo de familia, que muchas veces le da intervención en el fuero penal en estos supuestos, en el momento que llegan a un juzgado de familia, el proceso judicial que nos dice, che, Verónica tuvo una nena que ya no la podemos tener en la unidad carcelaria, ¿dónde nos la metemos? Porque acá parece una tía, pero ¿qué hago? ¿Derecho de familia? Ahí, cuando le dan intervención al derecho de familia, el derecho de familia lo primero que va a hacer es decir que vaya al servicio local y la asesoría de menores a fijarse qué hace con esa criatura. Esa criatura, que supongamos que fue adoptada, cuando mañana ese progenitor salga y se quiera contactar, el servicio local y la asesoría de menores va a intervenir. Y esto que les decía, el vínculo con ese progenitor con el que se vio interrumpido por el motivo que sea, porque no se lo llevaron a la unidad carcelaria, porque fue adoptado, por lo que sea, es después con un proceso de revinculación y asistencia. Porque tampoco le sirve al sistema desde la mirada de las infancias que vos tengas un progenitor o una progenitora que salió de estar privada de la libertad, que por más que sea recontra mil chill de que están las políticas de desarrollarse y no recaer en la delincuencia, tenga actitudes o tratos propios de una unidad carcelaria, que todos sabemos que tienen que ver con la violencia, la agresividad, el maltrato. El sistema lo va a chequear, no porque le importe la persona privada o ex privada de la libertad, sino porque lo que le va a importar es ese niño. En un esquema donde el sistema sostiene que el niño tiene derecho a su identidad biológica y que lo que se busca no es separarlos de su familia de origen. Siempre para el sistema lo primero que importa es que ese niño sepa quién es su mamá y su papá, o su mamá y su mamá, o su papá y su papá, digamos, pero en este caso, y sepa cuál es su historia y pueda el día de mañana vincularse con esas personas. Lo que pasa es que entramos después en otros tantos problemas. ¿Cómo vinculo yo a un niño
haya salido o no de una unidad carcelaria. Digo, a un niño de 7 años, ¿cómo le explico que está yendo a visitar a la cárcel a la madre? Ok, entendemos que se los podemos explicar de alguna forma. ¿Qué realidad le estamos haciendo vivir a un niño que entra a una unidad carcelaria fin de semana por medio a llevar bolsones de comida y que por ahí se encuentra con un progenitor que se cagó a palos, que se cosió la boca, que se cagó a trompada a los 2 minutos de entrar a la cárcel porque ahí lo primero que hace es batir cadulo por las zapatillas? Y pasa y les pasa al 90% de los privados de la libertad y tiene que ver con una práctica también dentro de las unidades entre los privados. ¿Cómo le explicamos esa situación a un niño de 7 años? O cómo explicamos que el padre o la madre está enferma y como no están las condiciones sanitarias dentro de la unidad, había que hacerle una salida extramuros, pero en el medio de eso tenés 105 problemas administrativos para gestionar esa salida. Porque los de Romero tienen el Alejandro con al lado, está buenísimo, pero no todos tienen un hospital, una atención de urgencia rápida con las condiciones. Más allá de las unidades, de las condiciones de salud que tienen dentro de las cárceles, no alcanza para todos los problemas que tienen los privados. Entonces, ahí el sistema echa un poco de agua en la parte de cómo protegerlos de eso. O cómo protegerlos de esa realidad. Si dice cuando salen, en la medida en la que el proceso esté en condiciones, que se vinculen con asistencia, con tratamiento, primero en las sedes del servicio local, después con trabajadores sociales, después con familiares y después vemos si algún día vuelven juntos. Muchas veces lo que tiene, no quiero decir de bueno, pero entiéndase lo que voy a decir ahora, muchas veces algo que sí tiene de positivo es que cuando estas personas privadas de la libertad, que por ahí salen con una mano delante y una atrás, por ahí tienen una casita 3 chapas en el terreno del hermano del primo del vecino, cuando se plantea que los niños puedan volver a estar en una vinculación más permanente con ellos, los municipios empiezan a generar políticas reducidas que no alcanzan para todo el mundo ni que alcanzan a toda la situación, pero sí algunos vínculos como para generar mayores condiciones, por ejemplo, edilicias. Entonces, la Municipalidad de La Plata, por ejemplo, la de Ensenada también, genera algunos créditos de ampliaciones de las casas. Entonces se les permite se les da herramientas para empezar a tener mejores condiciones en la calidad de vida, que cuando uno lo piensa desde una necesidad de la reinserción social, también está bueno pensar en que en tu casa no se llueva y tengas una habitación por pibe y no a las 5 durmiendo en un colchón. Esto le pasa a los privados de la libertad, como a las personas con escasos recursos, como a los que no tienen nada producto de cualquier situación de vulnerabilidad. El Estado empieza a pensar políticas asistenciales, pero no por la vulnerabilidad, por ser privado o privada de la libertad, sino porque tenés un niño y lo que se importa es ese niño. ¿Se entiende? No sé, Vero, si te mareé más, si te contesté, si di más vueltas que... Es un tema complicado, profe, igual. Entramos en un poco lo que vimos la clase pasada, entramos en muchas antinomias, porque queremos proteger cosas que a veces son improtegibles. Y a la vez no nos damos cuenta y las quedan vulneradas, como por ejemplo en la clase pasada hablábamos de los niños que estaban en cárceles con sus madres, pero hasta qué punto vulneramos sus derechos. Por eso mismo digo, a veces se dan estos supuestos. Muchas veces se piensa que como no volvió a delinquir no es un problema. Y por ahí, lamentablemente sucede, a veces tenés personas que salen de las unidades y que no vuelven a delinquir y que verdaderamente no van a entrar en ese sistema, pero que tienen 107 traumas producto de haber estado privados de la libertad. Porque no dejan de ser personas que los atraviesan lo mismo que nos atraviesa a todos nosotros. Imagínense, yo no tengo hijos, igual no me hago cargo, pero digo, los que sí tienen hijos, que cada tanto haces un esfuerzo sobrehumano para que aquellas cosas que te atraviesan, que tienen que ver con tu realidad, con lo económico, con tu relación, con tu familia, no se vean reflejadas en un chico, una persona que cayó privada de la libertad, que probablemente en el esquema en el que hablamos también de una delictividad seleccionada, porque no hablamos y no se habla en términos generales de las personas de altos recursos, de los delitos de cuello blanco y demás. ¿Cómo hacemos con un señor, una señora que entró sin saber leer y escribir,
sabiendo por ahí escribir medianamente para que procese emocionalmente todo lo que implicó estar privado de la libertad y todo lo que implica salir. Y encima con niños al lado. Para el sistema el hecho de que no vuelva a delinquir está buenísimo y es una buena pauta, pero no analiza lo psicosocial postpenitenciario, no en términos de las posibilidades de obtener un laburo que capaz sí obtiene, o un núcleo familiar que sí tiene, sino la capacidad que tiene de criar a ese chico. El sistema recién lo empieza a ver cuando ese chico empieza a tener esas manifestaciones. No porque mi papá y mi mamá se emborrachan, no porque mi mamá y mi papá se altera mucho y grita, es impulsivo. Ni les cuento los que vuelven a un esquema peor que el anterior, ¿no? Pero con esos, el sistema lo prevé de antes en la protección del niño. Y entramos en la antinomia, en la contradicción permanente de lo que queremos proteger y lo que sucede dentro del sistema. Hoy se pregona mucho más la protección y la autonomía de niños, niñas y adolescentes. Pero lamentablemente no tenemos un sistema que todavía esté 100% adaptado a esa protección. Y así ocurren las cosas que venimos mencionando, ¿no? Obviamente que si nosotros pensamos en personas privadas de la libertad, hay alguna profundización de la exclusión social, ¿no? De la exclusión laboral, de la exclusión educativa. Si bien la educativa, para mí, esto es una opinión personal, es la que mejor está dentro de las unidades carcelarias. Y con esto no me refiero solo a la educación formal, digo, el hecho de que existan los oficios, digo, hay herramientas para mí que se están dando que son buenas, pero que lamentablemente son insuficientes para la cantidad de personas que tenemos privadas de la libertad. Todo el tiempo veo, ¿no? Che, pedí cupo para, che, y no hay cupo. O problemas administrativos como personas que te hacen 2 o 3 veces el mismo año, el mismo grado, porque el pase de un legaje al otro está tan mal institucionalizado, organizado, que se pierden. Y yo acá digo, yo sé que muchos dicen no porque era el preso que se tenía de punto y se le perdió el legaje. Digo, el problema es que tienen las cosas más en papel que digital y cuando están digital están mal organizadas porque nunca se pensó un sistema para que las unidades penitenciarias puedan tener el soporte logístico que se necesita. A nosotros nos pasa, docentes universitarios que vamos a las cárceles, que cuando tenemos que cargar, ya verlos en el listado es un dolor de ovarios, perdón la expresión, ¿no? Porque ya nos aparecen diferenciados por todos lados. Entonces, me imagino lo que es andar traspasando todo el tiempo la información de uno a otro lado. Entonces, entre el cupo, a veces la falta de cuestiones administrativas simplificadas, por decirlo de una forma, y una invisibilidad a la problemática postpenitenciaria hace que este sea uno de los principales problemas para pensar como política de Estado. Sí, bueno, la reinserción social, ¿de qué forma? ¿Con qué costos? ¿Cuáles son las deficiencias que queremos atacar postpenitenciaria? Porque no vamos a poder atacar todos los problemas. También hay una realidad, como les decía, recién ahora se está empezando a pensar en qué pasa con las infancias que tienen progenitores y progenitoras privados de la libertad cuando mantienen no cierto grado de vínculo. ¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades que sufren o no sufren? Bueno, recién ahora se está empezando a analizar con profundidad eso. Hay escasa producción en este mismo sentido de información y conocimiento en materia postpenitenciaria. Nosotros pensamos muchos programas. Bueno, allí lo tengo presente. Pensamos en muchos programas para atender el interpenitenciario, ¿no? Esto que decimos, oficios, tienen la religión que quieran adentro, por más que predominen unas sobre otras, educación, asistencia psicológica, asistencia inclusive laboral, pero no pensamos cómo se hace el después. Tenemos algunos programitas, tenemos algunas ideas, no tenemos la capacidad de aplicarlas
y no está la información 100% producida, ¿sí? Para ver esto. O sea, hay una falta de información y conocimiento sobre los niveles de reincidencia y reiteración delictiva, ¿no? Esta falencia está tanto desde el Poder Judicial, desde el enfoque y la complejidad de cuáles son las causas, factores de riesgo o variables estructurales que puede haber en la reincidencia. ¿Sí? Porque nosotros hablamos de reincidencia y sabemos que es la persona que volvió a cometer un delito, sabemos que hay una graduación y un incremento en la producción de esos delitos, que si no comete el mismo, comete uno más grave, nunca uno menos grave. No va en bajada, va en subida, pero no hay un análisis real y profundo de cuáles son los factores que llevan a eso. ¿Y por qué digo esto? Porque la respuesta siempre es sencilla, es decir, que no tienen el contexto familiar y laboral, que lo estoy diciendo yo en esta clase inclusive. Pero ¿qué pasa con aquellos reincidentes que sí tienen ese contexto? Bueno, ahí el sistema nos va a decir, todos drogadictos. Ok, ponele. ¿Qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos con la problemática de Pero la adicción? profe, para mí ahí en realidad lo que hay una falta de inversión a nivel Estado del por qué, para ver, hay que tener un buen sistema penitenciario o carcelario, como le quieran decir, para que los internos realmente no reincidan. Y aparte tener una estadística verdadera de la reincidencia, porque en realidad, la otra vez, bueno, en otra materia, estuvimos charlando con gente del patronato y para el patronato no hay reincidente. Claro, si ellos tienen un montón de gente que no están presos, o sea, que están bajo el patronato, pero realmente no tienen condena privativa de libertad, y nuestra estadística reinciden todos. Si nosotros vemos entrar y salir de la cárcel, todos los días entran y salen los presos a la cárcel, y son lo mismo. Pero Del los patronato y de los parámetros de son juicio abreviado, que es como... los parámetros son diferentes de los conceptos. Para mí me parece que hay que hacer una buena inversión en programas y todo, pero por parte del Estado. Sí, y un estudio más profundo, digo, si el problema es el contexto familiar, ¿qué respuesta podemos dar al contexto familiar? Si el problema es el consumo problemático, ¿qué respuesta damos al consumo problemático? El consumo problemático no es solo me fumo un Profe, porro yo le hago y me una volví pregunta drogadicto.
que es reincidente por conducta adictiva si tuvo 4 años preso y nunca consumió? Eso es algo que no... Fabio, que yo en 20 pero años vamos a nunca... ser No, pero realistas. Desde es la la realidad, cárcel, debería de ser ¿qué así. políticas implementamos? ¿Qué pasó? Cuando No te ellos están escuché. ¿Qué me decís? detenidos, ellos están detenidos, nosotros en la cárcel, ¿abordamos la problemática de la adicción? No, lo que pasa es que, a ver, ahí está la falta de inversión. ¿Qué vamos a abordar si primero no tenemos gente? Porque tenemos un empleado para 300 presos más o menos, porque es la realidad de las unidades. Hoy tenés un encargado de pabellón cuidando 3 pabellones a la vez. No podemos hacer tratamiento nosotros. Después, cuando vas en busca de la psicóloga, hay 2 psicólogas para 800 presos. ¿Qué clase de tratamiento va? Ahí es donde tiene que invertir el Estado. Tiene que invertir en un sistema penitenciario para darnos los recursos. Dentro no es solo económico, son recursos humanos lo que necesitamos. Ni hablemos que tampoco nosotros, creo que la gran general del servicio penitenciario nunca se capacitó en problemas de adicciones ni en área tratamental. Lo que llevamos más de 20 años en el servicio nos enseñaron cómo poner el candado y cerrar la puerta. La realidad es esa. Eso fue lo que aprendimos cuando salimos de la escuela. Si yo te dijera, Fabio, que el patronato de liberados en el 2000 y pico hizo este planteo que necesitaban más personal y el personal se multiplicó la 10ª. ¿Vos qué me decís? ¿Cómo se multiplicó? ¿Cómo me dijo? No lo entendí. Por 10. En el 2004 el patronato de liberados plantea que no puede hacer el seguimiento postpenitenciario porque Sí. dicen que no tenía recursos humanos. Sí. Y sacaron gente de las cárceles para multiplicar el patronato, porque ahí fue cuando se llevaron todo el personal penitenciario que está comisionado en el patronato. O sea que, porque ahí tenemos un montón de penitenciarios trabajando en el patronato. 2004, aparte, 2004 no era el patronato que tenemos hoy en 2025. Tampoco había la cantidad de sedes o dependencias que tenemos hoy en día, ni abordaba todas las causas y problemáticas de la forma que las aborda hoy en día. Entonces, acá hay algo que me parece interesante que vos y Vero bien intercambiaban, que no es solo el recurso humano, es la calidad del recurso humano. Pero obvio. Porque el mayor problema de consumo problemático lo tenemos dentro de las unidades. Profe, ¿puedo acotar algo? Voy en ruta y quería comentar. Dale. Que más allá de la calidad de cómo se está trabajando con el compromiso, eso también tiene que ver los lineamientos. Los lineamientos que tenemos en una requisa al ingresar cosas cada vez no nos permiten menos interrumpir el ingreso de estupefacientes. Entonces es un poco de todo, es la calidad con la que se trabaja, los lineamientos, es como que habría que reajustar un poco de todos lados. Es la política integral. Si a mí me importa que tanto el privado de la libertad como ustedes, miembros del servicio penitenciario, tengan mínimas condiciones para desarrollar sus tareas, no solamente pongo más personal, saquemos la cuestión de la cantidad. Les doy las herramientas necesarias para que empiecen a tener, bueno, una capacitación en consumo problemático para poder abordar el problema del consumo problemático. Mayor personal que atienda el aspecto de la salud mental, no solo del privado de la libertad, sino del trabajador y empleado que está entre 4 paredes con 100 monos, 24 horas o 48 sin ver a su familia, con lo que eso también implica. ¿Sí? Porque también para hacer mi tarea como corresponde tengo que tener los incentivos necesarios, y los incentivos no son solo económicos. Por supuesto, Profe, con esto no. Eso también es una problemática, porque nosotros dentro de las cárceles no tenemos profesionales, psicólogos que nos atiendan a nosotros como personal. Ellos están para asistir a las personas en libertad y nosotros quedamos muchas veces a la deriva. Y el consumo problemático hoy en día no es solamente un problema de las personas privadas de libertad, sino también muchas veces del personal penitenciario. Y ahí entra otra discusión inclusive, que es la discusión de las drogas duras blandas. No me voy a poner a tener esa discusión en términos ni de comercialización, ni si está bien el concepto de droga dura blanda o no, pero sí creemos que está bien tener un empleado, empleada que está todo el tiempo pastillado para poder salir adelante,
porque está recetado o es de venta libre y nos parece normal, mientras que tenemos el periodo de la libertad, que está bien, se están jalando nafta capaz que Y adentro de la sumado un unidad. condimento a esa gente que está tomando una medicación, le damos un arma a nosotros. Sin duda, por eso les digo, pensar en la política integral de cómo empezar a planear y planificar políticas de inclusión social, ya no es solo contra un grupo, ya no es solo Lo el que periodo de pasa, la libertad profe, que que necesita creo que a atención. nosotros, por ahí creo que a nosotros como servicio penitenciario, como institución, también nos atraviesa que es como que hay una ley, vamos a hablar medio de moda, póngale, arrancamos con la moda del tratamiento, de que la reinserción y todo, es lindo aplicarlo de la puerta para afuera y puertas adentro no se puede aplicar. Nadie se puso a pensar primero en preparar al servicio penitenciario para la actualidad. Nadie lo preparó al servicio penitenciario para la actualidad. Nosotros nos quedamos preparados en una época antigua, como era antes el servicio, y hoy hay un montón de cosas a las cuales nosotros tenemos que adaptar. Y a veces lo atamos con alambre nosotros, porque hablando en criollo es así, terminamos atando todo con alambre y nos dividimos y nos partimos en 10.000 pedazos para poder llegar a cumplimentar todo. Y eso no, en sí mismo a veces funciona con 2 o 3 y no funciona con lo que tendría que funcionar. Porque no nos preparan como nos tienen que preparar en un montón de sentidos. Y más lo psicológico, que hoy por hoy, no sé bien la estadística, pero creo que hoy tenemos muchos casos de violencia de género y todo, de parte del personal, que es a causa del mismo estrés que sufre el personal. Porque están trabajando a más de lo que pueden, con todos los problemas y todo, y a veces desembocan en problemas que reaccionan mal, porque la gente llega a un punto que estalla. Son la mayor profesión con licencia por carpeta psiquiátrica. Sí, sí, es verdad. Hay abuso también, ojo. Bueno, pero abusos hay en todos lados, digo, no Sí, obvio. que solo... No. Pero la verdad es que el servicio penitenciario, dentro de las fuerzas de seguridad inclusive, es el que mayor carpeta psiquiátrica pide. No licencia, no un día, no terapia. Y paradójicamente, la mayoría de los que piden carpeta psiquiátrica no han tenido un tratamiento terapéutico a lo largo de su vida, podríamos decir en términos generales. Se está empezando un poco a invertir igual esta ecuación, porque también la discusión de la salud mental se ha puesto también sobre la mesa en términos de blanquearlo y no como un problema, sino como empezar a darle una respuesta, pero es un hecho real. Y la mayoría, que a mí en su momento, yo tengo parte de mi familia, es policía, no en el servicio penitenciario, mi papá siempre trabajó en investigación, mi primo es policía de calle. Estudiando la carrera de Derecho, con los años me he hecho muy amiga de mucha gente que se dedicó al servicio penitenciario como una salida de vida. Y resulta que vos sentás a mi papá, que fue conductor, a mi amiga que trabaja en una unidad de mujeres y al padre de mi amiga que trabaja en una unidad de hombres, y la frase siempre termina en: somos un poco un peso más. Porque sí, obvio, yo también estoy adentro, tengo el mismo lenguaje, porque ¿qué le voy a hablar? No sabe leer y escribir y le voy a utilizar una palabra técnica, más bien utilizo el lenguaje que tienen ellos, que es un lenguaje vulgar propio, que está bien, y empezamos a asimilar ciertas cosas y después el problema es que no pudiste salir de la unidad porque tuviste recargo, que no viste a tu familia, que hace muchas horas que estás meando en un balde, digo, el riesgo a tu integridad física, pero también el riesgo a tu integridad laboral, porque cuando la persona privada de la libertad sufre cualquier altercado, cualquier intento de escape o lo que sea que le suceda, vos sos responsable de lo que le sucedió, y hay una carga mental tan permanente, tan constante, que llega un momento que lleva un quiebre, que encima está mal visto que llegues a ese quiebre, porque personal del servicio penitenciario, no importa si es hombre o mujer, lo que importa es que no llore, se la banque y garrote si hay problemas. Pero es insostenible que eso suceda en cualquier profesión. ¿Sí? ¿Yo por qué les traigo estas cosas sobre la mesa? Porque verdaderamente en esto que estamos charlando, lo que estamos viendo es que el problema no es solo un conflicto político institucional en la reinserción postpenitenciaria como herramienta o como recurso o como política de Estado, que de por sí no la hay.
El problema es que no tenemos otros organismos que estén vinculados a la asistencia inter y postpenitenciaria, que estén en un diálogo permanente con el servicio penitenciario o con la institución penitenciaria. El problema es que no tenemos un personal que esté acompañado de aquellas políticas y herramientas institucionales que le permitan desarrollar cierto grado de políticas. Reitero esta frase que le decía recién, yo no es que cada vez que doy esta materia quiero pregonarlos a que hagan terapia, pero si no la hacen, tal vez sirva. Es muy difícil que le pidamos y le sobreexijamos a un trabajador, porque no dejan de ser trabajadores, que estén en las condiciones aptas si vive vulnerabilidades permanentes. Si no tenés una asistencia psicológica, si no tenés una asistencia social dentro de tu trabajo. Yo no sé si lo hablaba con ustedes o lo hablaba con otro grupo en algún momento de la cursada, que hay cuestiones básicas. En mi trabajo te puede faltar el papel higiénico y lo arreglás yendo al kiosco a comprar. ¿Sí? Lo que no te falta es un baño. Podés tener conflictos con algún compañero o compañera, con mayor o menor jerarquía para los costados. Eso no es un problema. Lo que no puede suceder es que no intervenga un trabajador social a ver qué condiciones se están dando dentro del ámbito laboral. Así como todos tenemos el preocupacional, bueno, en determinados organismos el preocupacional cada tanto se renueva. Pero se renueva ya no atendiendo la psiquis del empleado o empleada, de la empresa, el Poder Judicial, la facultad o lo que sea, sino que se va a atender desde el espacio social de qué condiciones tiene para hacer de su trabajo un espacio digno. Y que a la inversa esas cosas no sucedan, también tiene que ver con una valorización de la tarea o el oficio que se está llevando adelante. Yo creo que sí se los dije a ustedes, compárense, acá tienen un montón de compañeros que son personal de calle, o que atienden monitoreo en políticas de género. Comparen las condiciones. Todos van a tener algún problema de condición para quejarse. No todos van a estar por fuera del convenio colectivo de trabajo. Y el servicio penitenciario, las fuerzas de seguridad en general, están fuera del convenio colectivo de trabajo. Por ende, no tienen derecho a la posibilidad de reclamo. Ya no les digo de la organización sindical. La posibilidad de ciertos reclamos de condiciones sanitarias y de salubridad mínimas, básicas, indispensables que se están regulando desde el 80 a esta parte. Y una frase que a mí me sorprendió escucharla, no porque me sorprenda que la digan, sino porque, no sé si fue el grupo anterior o el anterior a este, en el que tuve uno de los Licursi, que también planteaban la disputa con los derechos humanos. Porque los derechos humanos intervienen para la persona privada de la libertad, pero no intervienen para el personal del servicio penitenciario. Y las condiciones indignas son bastante parecidas. Entonces, no tengo la cantidad, o sea, tengo un oficial cada 100 que no está teniendo el acompañamiento que necesita, que no le alcanza con la plata que gana para vivir, porque no es que, soy personal del servicio penitenciario y la verdad que entrego mi vida a esto porque mantengo a mis nietos para toda la cosecha. No, es un salario promedio. Para abajo, No es que promedio para abajo. Hoy la mayoría del personal, profe, tiene este trabajo y se dedica a otra cosa afuera porque no le alcanza la plata. Entonces, no hay ningún incentivo ni ninguna condición que también permita que las políticas inter y postpenitenciarias funcionen. Porque Es en el este único discurso trabajo que pagamos para trabajar, profe, nosotros. Y claro, porque te pagas la comida, te pagas los insumos, porque no tenemos ¿qué la carne. comida? El viaje. Sí, el que El trabaja viaje. el que trabaja en otro lugar saca, hoy por hoy debe estar sacando, calculo yo que el 40% del sueldo para viajar, o sea. Porque si no, si tiene que viajar, sale de tu bolsillo. Y ahí, ¿cómo hacemos para que las políticas interpenitenciarias se sostengan? Pero bueno, así estamos también, o sea, es la realidad. Estamos tapando el sol con la mano. Y ese es parte del problema.
Pero que Y ocurre, digo, el gran los problema, locos también. esto es sencillo. Nosotros, el personal de por sí del servicio no es malo, o sea, o sea, hemos aprendido a trabajar y de hecho trabajamos bien, porque de hecho lo estamos viendo todos. Ciudad fue la mejor inversión que hizo inventar el servicio penitenciario y llevó a todos los penitenciarios a trabajar con ellos. Se ahorró en capacitación, se ahorró. Si acá nosotros trabajamos con nada, vamos acostumbrados a trabajar con nada, nos pagan el doble de sueldo y nos dan materiales y trabajamos, te ponen, no sé, no tengo ni idea, pero capaz que deben tener 4 o 5 vigis, 20 presos por alcaidía y vos a cargo, la maneja de taquito. No son 20, pero sí. Acá tenemos un compañero ahí que está en Ciudad que debe saber. Uno está de jefe penal y cuando uno está de jefe penal tiene el encargado de turno, 2 inspectores y 4 vigis para 1000 presos. Tal vez en Ciudad, no sé, capaz que sean 5 o 6, más él y para 20. Ya es un montón. Y no tenés que renegar porque no tenés escuela, no tenés las cosas que tenemos nosotros, o sea. Eso para nosotros es una pavada. Sin duda que esas desigualdades existen y que son parte del conflicto. Pero es lo que les digo y es lo que vos mencionabas hace un ratito. Es muy lindo en la teoría, es muy malo en la práctica. Porque la política vos decís, che, bueno, post-penitenciaria, ya no es mi problema, es problema del patronato y de la sociedad, ¿no? Y tampoco funciona. Y Pero somos tampoco parte de se la sociedad aplica. nosotros. Es un problema nuestro también, ¿eh? Porque Me refiero a los organismos más empresas públicas o privadas, en los términos que les mencionaba, que tengan que generar un cupo laboral. A ver, profe, pero para mí hay muchas cosas de fondo que en realidad se tienen que solucionar. La única manera que se solucione todo esto es políticamente. Con buena política penitenciaria, con buena política de todo. Porque, a ver, hoy por hoy la sociedad nuestra está destruida, considero yo. La educación va para atrás. Porque ya los chicos no repiten, los chicos no reprueban, los chicos no se echan, los chicos no la amonestan, los chicos no se puede hacer nada. O sea, el sistema carcel penitenciario también está para atrás, porque al interno, como dice un compañero, los derechos humanos son para ellos y no para nosotros. O sea, todos los órganos de control a lo largo de la vida de una persona, de un chico, de que arrancan la escolaridad, hasta que se vuelve mayor de edad y se tiene que hacer cargo, lo tiene que controlar la justicia, lo tiene que controlar la policía, lo tiene que controlar todo, está todo devastado. El sistema está devastado en general. Y nosotros somos parte del sistema, obviamente vamos a estar devastados también. Sí, y es digo, cuando nosotros arrancamos esta materia hablando de la anomia es porque está esta ecuación sobre la mesa. No sé si en particular, digo, yo nunca termino de resolver, no creo en la mano dura de ningún lado, ¿no? Pero decir... No, pero no es mano dura, es cuestión de poner la guita donde hay que ponerla. Y no es mano pero dura, lo que no era el mano dura a lo que quería ir. Sino digo, con los chicos, decir, qué sé yo no digo mano dura cagalo a palos. No. Pero sí es real que hay límites que están corridos. Porque en el momento en el que viene una madre o un padre a denunciar que su hijo de 14 años lo golpea, es porque algo estamos fallando estructuralmente como sociedad. Cuando tenemos... Mire, esto es real. Yo tengo mis señores docentes. Un hijo que te golpea, me vas a decir ahora y apago, corto y me voy. No. Yo tengo mis señoras docentes. Ayer volvió a una escuela asombrada. Una nena de 13 años le dilapidó todos los ahorros al padre regalándose a los compañeros. ¿Qué hacen con ese chico? El padre fue a la escuela a ver qué había hecho la hija. La hija iba a la escuela y regalaba plata. Y el padre fue a reclamar a la escuela. La directora de la escuela, mi mujer, la docente, no sabían qué le van a decir al tipo. Van a buscar ayuda para que le solucionen los problemas. El colegio no le tiene que solucionar ese problema a esa persona. Y la hija no entiende el límite porque buscan en la escuela un límite que no existe. Buscan soluciones donde no las tienen que buscar. La sociedad está totalmente a la buena de Dios. Pero eso viene siendo así hace mucho tiempo, no es nuevo. No, bueno, pero lo que pasa es que esto de que vamos sacando, la vamos destruyendo, en algún momento se va a hacer bosta. Y no estamos muy lejos de que se destruya todo. Nosotros como institución no estamos a la nada de caernos al fondo del mar. Nosotros en el derecho hay algo que siempre planteamos, que es un poco lo que iba a llegar de esto, decir, no es una mano dura o no, decir, hoy en día dicen, che, no le levantes la voz al chico porque ese es un problema, o che, a mí me cagaban los botazos.
No me traumé, ¿no? No digo que hay que hacer eso, no estoy a favor de que le demos un ojotazo a un chico. Lo que digo es, en el derecho hay algo que nosotros siempre planteamos, que es imposible tener una sociedad que funcione cuando tenés mucho derecho y poca obligación. Tal cual. Y hoy parte del problema, y por eso yo siempre arranco esta materia dándoles un concepto que es una falopa, pero que tiene que ver con, que es el concepto de anomia en sí mismo, tiene que ver con esto. Nosotros tenemos sociedades en donde nuestro ordenamiento jurídico es maravilloso. El concepto que pregonamos es maravilloso, pero el problema es tan profundo que ese concepto o esa teoría es inaplicable. Yo vuelvo a lo mismo, yo arranco diciéndole. Nadie se anima. ¿Cómo? Es que nadie se va a animar a aplicar realmente lo que dicen las leyes. Porque es una realidad, ningún Capaz que el problema es pensar en leyes. Pero ningún gobierno se va a animar a aplicar las leyes como las tiene que aplicar porque pierde votos. Porque no es negocio. Sí, pero capaz que el problema deja de ser. Es para que lo pensemos, digo, no digo que sea así porque yo tampoco lo tengo saldado. El trimestre pasado capaz que decía algo distinto, ¿no? Pero digo, capaz que el problema es querer aplicar la ley y no las políticas reales que se necesitan. Porque, digo, yo soy una persona, soy recontra positivista en términos del ordenamiento jurídico. Yo creo que el derecho da una respuesta a un montón de cosas. Yo empecé a estudiar derecho, yo quise ser abogada toda mi vida. Yo siempre creí que el derecho, lo ejerzas de donde lo ejerzas, le cambia la vida a la gente. Ni hablar de lo que creo de la enseñanza. Yo siempre pregono que es más lo que aprendo con las personas a las que les doy clases que lo que les enseño. Entonces decís, bueno, yo con esta concepción estudio derecho y te digo, che, el derecho a todo lo responde. Yo les puedo dar una respuesta jurídica a absolutamente todo y seguramente todo lo que estamos discutiendo está normado en algún lado. El problema es que queremos aplicar el derecho por sobre la base de la realidad social. Y la realidad social es que yo no puedo hablar de un sistema de progresividad de la pena si no tengo las condiciones para esa progresividad de la pena. Porque resulta que de las posibilidades que tiene la progresividad de la pena de los cursos son 5 capacitaciones, 3 docentes, 7.000, 8.000, 10.000, 5.000 privados de la libertad. O sea, nunca alcanzan los cursos, termina siendo algo que se hace por progresividad de la pena y para adquirir un beneficio y no porque haya una política de reinserción real. Lo termino haciendo a costa de un personal que de por sí ya está en una condición de salubridad. Digo, ¿a ustedes cuánto les pagan por trabajo riesgoso? No se sabe porque nos sacaron ese plus hace un montón de años, ahora nos metieron en el decreto no sé cuánto, en el recibo de sueldo, que ahí estaba el riesgo de enfermedad de efecto contagio. Antiguamente se pagaba un plus, pero no después nos pusieron algo de decreto no sé cuánto, dice ahí, que ahí está todo metido y no se sabe ni qué hay. No existe. Su condición de riesgo no es tal. Vos sos personal de servicio penitenciario, que ya es un riesgo de por sí, y ni siquiera te lo remuneran de forma tal que digas, che, vale la pena venir a exponer mi vida física y mental a este quilombo. Ni siquiera nos pagan el título. ¿Cómo? Ni siquiera nos pagan los títulos. Sobre todo mental, profe, decía yo. No nos pagan ni siquiera el título porque no somos de calafón general nosotros. Los de calafones generales no tenemos derecho a cobrar el título universitario, sí lo de P. Bueno, yo incluso tengo entendido que esta licenciatura se crea por convenio a los fines de posibilidades de ascenso que les exigen a ustedes. No sea problema, ya estamos cerca de los 25, creo que lo que estamos pisando en los 25, creo que a los 25 años nos vamos todos de servicio, así que no creo que quede. Cuando me entero de esto, o sea, el convenio lo vi, cuando me cuentan la intencionalidad de esto, ya dando clases, ¿no? A grupos del servicio penitenciario, me pasó a tener el primer grupo, yo daba una materia de primero cuando empecé. Me miraron y me dijeron, nosotros terminamos, la mayoría, era una cosa que me dicen, che, terminamos la licenciatura y a los 3 años nos estamos jubilando muchos. Pues decís, yo agradezco enormemente que la gente se conecte a escuchar mis pavadas, pero la verdad lo primero que se me pasó por la mente fue el, ¿qué carajo haces acá si en 3 años te jubilás? 3, 5, digo, no eran promedios muy lejanos.
Y el único gran beneficio que tiene el servicio penitenciario es que se puede jubilar antes. Porque nosotros nos retiramos por año de servicio, no por edad, en realidad. Antes de morirte, antes de que tu psiquis se termine de romper, Igual, antes de que tú igual, estés profe, casado a y ver, con hijos. nosotros no nos jubilamos porque el IPS nos dé cuenta hasta de la pensión cuando estamos muertos, o sea que seguimos aportando hasta muertos. El gobierno nos sigue sacando plata. Es retiro lo nuestro, en realidad. Sí. Todo tiene un porqué, pero en realidad yo creo que el estar tan agotado el sistema como hablamos es lo que nos lleva a la mayoría a los 25 años querer irnos. Y yo en lo personal estoy haciendo la licenciatura y la voy a terminar porque yo estoy casi a término de agarrar otra jerarquía y honestamente no quiero que venga algún tocado por la varita que venga y me diga no te doy la otra jerarquía que vos querés porque no tenés un título universitario. Que suele pasar eso en el servicio, porque siempre hay uno que anda boyando por ahí, se le ocurre tirar una idea y siempre la agarran. Entonces, ante la duda, me aseguro tener título universitario para poder jubilarme con la otra jerarquía, que es la que yo quiero, nada más. La mayoría en todos los... La mayoría estamos por eso, porque no pasa nada y, qué sé yo siempre tuve esa suerte. No tengo mucha suerte en el servicio. Entonces, por las dudas me va el estudio. Y me No sos un tocado por la varita. No, quiero estar tocado. Estoy estrellado yo más que con estrella. Y sí. Bueno, pasa con muchos de los que he tenido de estudiantes en la licenciatura, tanto de primero como de segundo, que me manifiestan esto. Y en los últimos años, desde que estoy dando esta materia, que no hace tanto tampoco que la doy, 3 años van a ser que la doy. Pasa también esta cuestión y terminamos, a veces cuesta más, a veces cuesta menos, también depende del grupo, recayendo en esta situación de que el conflicto no es la política institucional inter o postpenitenciaria, sino todos los problemas que hay en aplicación a esa política que también tienen que ver con ustedes. ¿Y qué tienen que ver con ustedes? Yo cuando arranqué esta clase les dije cuál es su concepto de vulnerabilidad y les dije, che, muchos de ustedes no se consideraron vulnerables. Bueno, capaz que hay que empezar a ponerse a la inversa y empezar a pensar en las políticas inter y postpenitenciarias, no desde el grupo de las reglas de Brasilia, sino desde la realidad del vulnerado que tiene que generar esas políticas. Yo les dije, che, piénsense, no como un grupo vulnerable, sino como sujetos que sufren vulnerabilidades. Que cuando analizamos que la sufren todos, que la sufren todos los años, que viene de manera reiterada, podemos hablar de que son un grupo vulnerable, que tiene un montón de vulneraciones de derechos, inclusive laborales, ¿no? Que les imposibilitan desarrollar otras cosas o que los hacen tener que lidiar con unas cuantas. Bueno, capaz que el problema es que seguimos pensando en la atención inter y postpenitenciaria desde la mirada de la persona privada de la libertad como un sujeto vulnerable. Profe. De algunos de los privados de la libertad, ¿ah? Sí. Pero nosotros también tenemos otro gran problema que va a ser, ¿quién pelea por nuestros derechos vulnerados? Yo te diría la organización sindical que no tenés. La respuesta real, que es parte de la propuesta que vengo a traerles de trabajo práctico, es piensen en políticas de inclusión social para grupos sociales desde la mirada del servicio penitenciario y las necesidades del servicio penitenciario. Nuestro sistema jurídico, nuestro orden jurídico desde la mirada del derecho, en este caso de ejecución penal, ya terminamos con la falopa de si es parte del derecho penal, derecho administrativo, una cosa híbrida. Es lo que es y no sabemos lo que es, ni los juristas, ni los miembros del servicio, mucho menos los que legislan. Esos no saben qué es el servicio penitenciario ni la ejecución de la pena. Ni les hablo de los jueces, y menos mal que no grabo estas cosas. Porque después tenemos jueces que se pasean por las unidades diciendo, sí, te voy a dar tal beneficio, y resulta que era una persona condenada por abuso sexual que no va a tener nunca un beneficio. Entonces, pensemos tenemos grupos vulnerables. La ancianidad es un grupo vulnerable, las mujeres son grupos vulnerables. La clase pusimos sobre la mesa a las infancias que surgen dentro de las unidades carcelarias como grupos vulnerables y a los hombres como grupos vulnerables desde una mirada de la aplicación de la perspectiva de género. Entonces, tomen
El grupo ya ahí les puse algunas en el trabajo práctico, algunas opciones, elijan el que quieran, a mí no es un problema, y piensen en la construcción de una política de inclusión social, pero desde su mirada. Porque Fabio, que enhorabuena también me dio el pie, dice, hago esto para que a ninguno se le ocurra una idea, una propuesta y venga el tocado por la varita. Y Vero, vos pones sobre la mesa esto de, ¿y a mí quién me defiende? Bueno, yo te puedo dar una respuesta desde el derecho, te puedo dar una respuesta desde la realidad social. Desde el derecho te voy a decir, nadie te va a defender más que vos misma, conociendo la norma, conociendo la aplicación de la norma y resguardándote en las representaciones legales que tengas para la aplicación de esa figura y de esa norma. Que es muy lindo, como te lo digo. O sea, básicamente, me hay un problema, llamame, soy abogada, te puedo decir, ¿me entendés? Más allá de que no puedo representar y demás, digo, esa sería mi respuesta real, no en los términos del derecho, pero en los términos reales, empiecen a pensar ustedes como futuros ejecutadores de políticas desde su mirada, que capaz que no van a cambiar el sistema penitenciario en su totalidad, pero capaz van a empezar a poner una semilla para construir propuestas que sean serviles a la realidad social de la unidad penitenciaria, pero a la realidad de ustedes como servicio penitenciario. ¿Cómo atiendo un conflicto entre dos mujeres que están en una unidad penitenciaria y tienen hijos y se cagan a trompadas todos los días? Bueno, nosotros desde el derecho les vamos a decir que el servicio penitenciario tiene que hacer un montón de cosas para proteger a las mamis y a los niños, porque después no es que las mamis no se amenazan con matarse a los niños dentro de las unidades. Y no es que no apareció ninguno tironeado de los pelos y dijimos que se cayó dentro de la unidad, ¿no? Ahora, ¿qué respuesta real puede dar el servicio penitenciario a eso? ¿Qué herramientas y qué falta de herramientas tienen, pero cuáles creen ustedes desde su experiencia que sirven? El trimestre pasado, sí, cuando tuve el grupo anterior, un día uno se enojó mucho y planteaba esto, ¿no? A nosotros nos dicen qué hacer desde una estructura verticalista que nunca pisó una cárcel o que la pisó hace tanto que no saben cómo funciona. Y esos son los que nos bajan las directivas. Bueno, que el sistema sea verticalista no quiere decir que no tengan mecanismos para realizar propuestas o construir ciertas políticas dentro de las unidades carcelarias. Capaz que no, y yo no digo van a salir de esta clase todos sabiendo, o de esta materia mucho menos, todos sabiendo hacer propuestas, todos sabiendo hacer presentaciones de formulación de estrategias de políticas de inclusión social desde la mirada penitenciaria. Ni en pedo, capaz que lo proponen y alguna vez alguien lo escucha dentro de 10 años. ¿Sí? O capaz que el día de mañana llegan al grado jerárquico más alto que puedan tener y puedan ser ustedes quienes marquen esa diferencia. Entonces, el trabajo práctico, piénsenlo desde ahí. ¿Sí? La idea del trabajo práctico, como les digo, es tomen un grupo vulnerable, piensen en alguna política de inclusión social, piénsenla desde la mirada correccionalista, pero piénsenla desde la realidad que ustedes atraviesan. ¿Cómo han solucionado ustedes los conflictos cuando los han solucionado? ¿En base a los que le dice la norma penitenciaria o en base a la generación de otro tipo de estrategias que les sirvieron a mejorarlo o a sentar otro tipo de bases, ¿sí? Para las políticas de inclusión social? Porque verdaderamente es real lo que dice Fabio, digo, y es real lo que vos mencionás, Vero, bueno, ¿qué herramientas tengo adentro? Y después, ¿qué problemas de políticas estatales tengo afuera? Porque listo, ya pasó. Uno menos para el servicio penitenciario. Pero en 2 meses está dentro de... Y el patronato no se enteró que tenía que hacerle control. El tipo, la mina, nunca fue al patronato porque dicen que nunca los encontraron. Y verdaderamente el Poder Judicial no tiene un control de cuántas son las personas que están en condiciones o próximas a ser liberadas. Sabemos cuántos se liberaron cuando se liberaron y cuando cayó el problema. Una boludez. Personas con tobillera, el servicio penitenciario, el poder del derecho penal. Y el juez dijeron, bueno, listo, ya cumplió la pena, ya está, lo suelto. Nunca nadie le puso la tobillera de vuelta. Y te enterás cuando te aparece la denuncia de vuelta en el foro penal o en el foro de familia de la persona víctima que te dice, che, me lo crucé en la calle y me persiguió 5 cuadras.
¿Y ahí qué hacemos? ¿Cómo podés repetir eso? Porque vos estás diciendo que el juzgado o el juez no sabía que el tipo estaba en la calle sin tobillera. Pero el juzgado y el juez es el que ordena que le coloquen la tobillera. O sea que es medio hipócrita el ¿Qué pensamiento. juzgado es el juez? El juzgado que ordena la liberación, la soltura, es el que te ordena la medida con lo que lo vas a soltar. Ah, pero vos estás hablando de familia. Si lo soltás con una medida de prisión domiciliaria, la tobillera se la pone el fuero penal. Si lo que tiene es una medida en el marco de violencia familiar, que es el dispositivo dual, el fuero penal no se entera. Ah, Sí, pero vos se estás hablando de proceso que tiene dos causas. Sí, se entera el fuero penal. Es más, yo estoy soltando gente, ¿sí? Que se lo notifica de que tiene la perimetral y que la tiene que mantener. Y nunca les ponen las tobilleras. No, porque no siempre se le coloca tobillera. No es a todo Y interno vos le pones una tobillera para monitorearlo y seguirlo. No es a todo interno, es a los internos que tienen medidas de dispositivo dual o cuando ingresaron a la unidad, porque los detuvieron por la comisión de cualquier otro delito, y cuando ingresan a la unidad, el sistema de dispositivo dual se suspende, es decir, que se les saca la tobillera porque están adentro. El fuero penal tiene que dar el preaviso al fuero de familia diciéndole, che, fulanito va a ser puesto en libertad. Y ahí que se disponga la colocación nuevamente. Con ese tema a veces, a ver, acá hay una falta de comunicación entre lo que son los dos fueros, digamos, lo que sería familia penal y el SPB. Porque cuando nosotros al momento de darle la soltura al interno, le pedimos la captura y sale que el interno tiene una perimetral, ¿no? Yo creo que, porque de hecho el abogado que hace en primera instancia la jurídica y el personal penitenciario que firma la libertad, no está noticiado de eso, de que cuando tiene una causa por juzgado de familia hay que consultar la detención. Eso sería una consulta de si requiere o no la detención o qué medida optar. Porque, por ejemplo, cuando le salta otra causa, ya sea federal o en otra parte, en otro juzgado, nosotros hacemos las consultas al momento de la soltura del interno a ver si interesa o no la detención. Pero cuando hay una perimetral, se le da la libertad, y se le da la libertad porque, aparte creo que lo que entiende la gente es que a los 6 meses la perimetral caduca. Sí, no es lo mismo perimetral que dispositivo dual. Bueno, pero hay que ver si eso salta en la plana de captura, si el hombre está bajo ese medio, y si alguna vez la unidad le llegó, porque hay tipos que a veces están en cana con una causa de un garantía, algo menor, y estaba con ese problema también en familia, y el juez de familia nunca se enteró que el tipo estuvo en cana, que estuvo detenido penalmente por otra cosa. Esos son los problemas que yo les digo que suceden postpenitenciarias. ¿Cómo hacemos? Demasiada teoría. ¿Y el sistema dual qué es? La tobillera que se les pone se le dice dispositivo dual, es una tobillera cual privado con domiciliaria. Se les da una tobillera, violencia de género, víctima denunciante, víctima denunciado. Sí, la controla monitoreo electrónico, me parece. Exacto, se le da a la víctima un aparatito como que les diga un teléfono muy viejo y al denunciado se le coloca una tobillera como las que ponen cuando están privadas con domiciliaria y se le da un aparatito también. Y lo que se hace es controlar que el denunciado y la víctima estén entre 700 y 1000 metros de distancia, depende cómo se haya ordenado. ¿Sí? Es una medida que la adopta el fuero de familia. No la adopta el fuero penal. ¿Qué sucede? Te puede suceder que la medida surja con una denuncia policial y si hay denuncia policial, hay intervención del fuero penal o de las fiscalías penales, ¿sí? Que toman conocimiento, salvo que el hecho de violencia haya sido muy grave y haya unas lesiones y demás, normalmente queda en alguna amenaza que con el paso del tiempo se archiva. O te sucede que se inicia por demanda el proceso, que nunca pasa al fuero penal y que el fuero de familia no lo informa al fuero penal porque no tiene una obligación de informarlo, porque no hay una denuncia de un delito que le sea competente al fuero penal. Al fuero penal, ¿qué le pasa? Che, yo a esta persona la privo de la libertad por cualquier otro delito. Vino con tobillera, saco tobillera, informa al fuero de familia. Si es
que me acuerdo y que me pinta, que está privado de la libertad y que en tal día lo voy a soltar. Y ahí venía a ordenarme de vuelta que le ponga la tobillera. Y eso pasa muchísimo y tiene que ver con esto que les digo, postpenitenciario, de cómo hacemos cuando las instituciones no están en un diálogo. De hecho, nosotros no podemos brindarle ningún tipo de información a un juzgado de familia si no tiene el oficio que autoriza el juzgado penal. Sin duda, pero de Por hecho más que las tenga una causa de desobediencias... familia, de género, nosotros no le podemos dar ningún dato de ningún detenido ni nada si no tienen primero la autorización del juzgado. No puede ni siquiera Sí. comparecer, siendo que tiene una causa y un órgano judicial, pero siempre está bajo lo que es lo penal. Pero inclusive las desobediencias en el fuero penal no caen en los mismos organismos. Fabio y yo arrancan en tenemos otro un juzgado. conflicto. No importa cuál sea, cuando de ese conflicto hay una medida que se reproduce la desobediencia, le cae a una fiscalía, a un juzgado determinado y la segunda desobediencia a otra. No hacen fuero de atracción. Entonces, como no hacen fuero de atracción, la UFI 13 tiene 3 desobediencias, la UFI 11 tiene otras 3 y interviene un garantías 4 y un garantías 1. Nunca cruzaron en un sistema informático que son las mismas partes, nunca nadie empezó a aplicar cierto cómputo de mayor gravedad. Y así pasa con muchas cosas con los organismos. Una persona privada de la libertad cuya mujer que tiene un hijo, hombre o mujer, ¿no? Pero supongamos, porque aparte se me vino a la mente un caso en específico, mujer tiene un hijo con este señor, nunca nadie se enteró que el señor estaba privado de la libertad. Salió, fue a buscar al pibe de la escuela y se lo llevó. Y anda a cantarle a la Magoya después la búsqueda de paradero, ordenala con carácter activo, inactivo. Salió privado de la libertad, fue a la escuela a retirar al chico, no lo ves más. Porque no tenía nada que diga que no lo podía hacer. Y esto tiene que ver con cuando uno piensa en la asistencia postpenitenciaria, sin duda que no estamos hablando de estas situaciones, sino en situaciones donde pensamos en políticas de inclusión social. Pero no sé quién habló. Es muy difícil pensar en políticas de inclusión social o postpenitenciarias cuando ni siquiera podemos solucionar los problemas graves que la falta de discusión institucional o interinstitucional no hay o no se da. Yo hablaba con una amiga, juzgado de familia. Es muy habitual que uno pida búsqueda de paradero para alguna cosa que tenga que ver o con niños o con notificar perimetrales. Nunca nadie supo que la búsqueda de paradero se pide con carácter activo para que si es algo grave salga un patrullero a buscarlos. 5 años hace que trabaja en el fuero de familia. Y es algo que se pide habitualmente. Yo tengo un cliente, le tengo que pedir que le pongan tobillera o medida o protección o lo que sea. No hay forma de protegerlo si la contraria no está notificada porque el fuero penal así lo dispone. Si no sé dónde vive, no sé dónde está, si creo que es peligroso. La palabra activo te cambia si simplemente se enteran que tiene alguna medida cuando va a salir del país o si tienen que salir a buscarlo con mayor cotidianidad. Si entra al padrón nacional para la búsqueda o no. O sea, la cantidad de gente que ha ido a votar, que tiene búsqueda de paradero, pero nadie nunca se enteró porque quedó en un sistema y no en otro. Y son boludeces, porque decís, che, la solución a esto es súper sencilla y no era tan problemática, pero que no se saben porque no hay diálogos entre las mismas instituciones. El fuero de familia y el fuero penal abordan situaciones de manera distinta. Y hablamos de sobreintervenciones innecesarias, porque si vos tenés un abuso sexual de un niño o una niña que pasa al fuero penal como abuso con acceso, sin acceso, y imagínenselo como quieran, y el fuero penal dispone medidas y el fuero de familia nunca se le comunicó que iba a haber una cámara Gesell, ¿cómo te traes esa prueba al expediente si no sabes que existió? ¿O cómo hace el fuero penal para no revictimizar si no sabe que el fuero de familia citó 5 veces a esa criatura a un cuerpo técnico?
Y acá les estamos hablando de los problemas que el sistema dice que quiere evitar que se produzcan. Políticas de inclusión. Pero podríamos pensarlo a la inversa. Si nosotros sabemos que tenemos un joven, no digo un menor de edad, porque nos iríamos al fuero de penal responsabilidad juvenil, que tiene otras particularidades. Un joven, 22 años, salió de estar privado de la libertad. Pero resulta que nosotros sabemos desde los 15 años que ese joven tiene problemas o de adicciones, o del grupo familiar, o de vulnerabilidad, o de determinación de la capacidad. Porque el fuero penal no puede mantener privada a la persona de la libertad sin una medida que lo diga, pero cumpliste condena. Estás más loco que una cabra. El fuero penal te tiene que soltar. Porque si no es privación ilegítima de la libertad. Y no tienen voluntades para ordenar un traslado para evaluación. ¿Qué hacemos? Hay muchos problemas que tienen que ver con la política institucional y ya eso no tiene que ver con, o no es con la intencionalidad de un gobierno o de otro, sino que tiene que ver con la administración de justicia propiamente dicha. En la administración de justicia pensamos tanto en estamentos separados, en órdenes sociales, y creemos tanto en esto de que el ordenamiento jurídico es uno y que es perfecto, que no nos damos cuenta que la realidad nos está pasando por al lado. Y nos está pasando por al lado que vulneramos los derechos de niños y niñas, que vulneramos las posibilidades de salidas postpenitenciarias porque no generamos las políticas necesarias, que el interpenitenciario no termina siendo una política de desarrollo real, porque si yo lo hago solo porque sé que me va a dar un beneficio, hacer 3 veces el mismo grado, me da igual. No voy a salir alfabetizado para conseguirme un laburo, pero me van a dar el beneficio de por lo menos tener 3 salidas. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar en esta teoría bonita cómo se aplica a nuestra realidad. Y retomo esto, y ya les dejo que decía Fabio, de tenemos una sociedad, y por eso yo arranco estas clases hablando de vulnerabilidades y hablando de anomia, tenemos una sociedad que no tiene muy en claro cuáles son los objetivos de lo que está pregonando. Lo pregona en la normativa, en la doctrina, en lo institucional y en lo formal, en lo positivo. Pero en la realidad se le está escapando la liebre. Y tiene que ver con el tipo de sociedad que tenemos, porque hay países de primer mundo donde esto no pasa. Pero también, si nosotros nos copiamos el panóptico, que ya sabíamos hace 50 años atrás que había fallado, ¿para qué carajo nos lo trajimos como modelo de aplicación de la pena? Lo que pasa es que de esos experimentos te diste cuenta 50 años más tarde que falló, ¿sí? No. Como nos vamos a dar dentro de 25 años más adelante cuenta de que el modelo actual también está fallando. Fede, no eso es lo triste. Eso es lo triste, porque estamos manejando. Pero es como el sistema educativo. Para mí está demostrado que falló hace rato. Uy, esperen, 2 micrófonos al mismo tiempo, repitan. Para mí, el sistema actual está demostrado ya que falló hace un rato largo. No se les escapó la liebre, se les escapó la tortuga directamente. ¿Sí? Y estamos pagando las consecuencias ahora. Pero falló antes de que nosotros lo apliquemos. Es una opinión, ¿eh? Falló en el mundo. Pero pasó lo mismo con el sistema de la reforma educativa que hicieron en la época, no sé si no era si no me equivoco, de Menem Dualde, gobernador. Trajo el sistema educativo del polimodal de España, que había sido un desastre, y lo trajo. Si falló en España, falló en Europa, ¿qué dice que acaba de funcionar? Algo que, si me decís que falló, qué sé yo, por no ser en África, en un país de Centroamérica, bueno, probalo acá. Pero si falló en un país del primer mundo, acá obviamente iba a ser un desastre. Y fue un desastre. Y es como vos decís, Federico, ahora estamos pagando las consecuencias. En la educación. Y lo vamos a seguir pagando. Están probando con cosas que no andan. Sin duda. E inclusive les digo algo, vieron que yo les contaba que la 12256, después la complementaria 14.000, surgen en la provincia de Buenos Aires. Sí. Surgen en la provincia de Buenos Aires porque nuestra provincia, a diferencia de muchas otras, tiene una particularidad. Si vos pisás el Casco de la Plata es una realidad, si vas a Claypole es otra, y ni te digo si vas a otro lado. O sea,
lo que nosotros determinamos como un espacio geográfico. Uno tiene tantas variables geográficas que se hacía imposible pensar en la aplicación del derecho penal nacional o federal como nosotros lo teníamos instaurado sin empezar a pensar en particularidades, porque no es lo mismo la unidad 34 que la 45. No es pasa lo mismo, también, la creo que realidad. nosotros tenemos 6 veces más, o no, ¿qué sé yo? 10 veces más la población que tienen los federales. O sea, Sin duda. Y con una realidad súper distinta. y sí. Yo Por el hecho que acá veía, está concentrada toda la población, digamos, por eso también tenemos. sin duda, pero aparte yo me reía de ciertas cosas en la defensoría como todo el mundo quiere ir a la 9. La nueva, va. Todos quieren ir a la nueva, ¿no? Porque en la nueva. Claro, la nueva es la nueva porque es recontra mil selectiva. Si lo querés mandar de Sierra Chica sacado de buzones y te inventaron 3 problemas por los cuales no lo pueden recibir. Y no tiene que ver con la unidad en sí misma. Tiene que ver con que las realidades geográficas de cercanía, de necesidades que tienen las personas privadas de la libertad, varían de acuerdo al territorio. Y las posibilidades de desarrollo que tiene una unidad no las tienen otras. Por el personal, por el lugar, por la cercanía con ciertas cosas. Olmos tiene al lado el Alejandro Korn. Sin duda que recibo más llamados de la unidad de Olmos diciéndome, che, está esta persona que la tengo que poner en libertad, pero tengo 3 informes que dicen que es de riesgo. ¿No me querés ordenar un traslado para evaluación y la saco con salubridad y la ambulancia del servicio que tengo el Alejandro Korn al lado? Y sí, podés hacer eso. No lo podés hacer en Sierra Chica eso. Empezamos a pensar en aplicaciones particulares de lo que son las políticas inter y postpenitenciarias porque nuestra realidad en la provincia de Buenos Aires así nos lo demandaba. Imagínense cómo era cuando aplicábamos los criterios de los federales. Que, por cierto, si nos ponemos a pensar, el tipo de delitos que tienen privados de la libertad no son ni de cerca los mismos que tenemos nosotros. Faltan 5 minutos para terminar. Yo puedo estar todo el día charlando de esto porque a mí me encanta y me encanta que participen. Pero, ¿se entendió la consigna del trabajo práctico? Ustedes van a ver que ahí están todas las pautas puestas, etapa por etapa. En algún punto les digo el máximo de hojas. No se ceben porque después lo tengo que corregir. Así que prefiero que sea más corto que zaraza. O sea, si ustedes ven que me están sacando mucho la guitarra, no la saquen porque me doy cuenta, me hacen perder tiempo y me enoja más que sean concretos. Ahora, si necesitan utilizar las 12 páginas, con gusto. Es en grupos de 3. Acá estoy buscando para... Me estoy matriculando yo mismo en cosas. Ahí estoy buscando para decirles. Eligen uno de los ejes. Me mandan el trabajo con los apellidos de cada uno como nombre del documento. Y sobre esos ejes piensa una política de inclusión social que sirva, obviamente, puede ser inter o postpenitenciaria, eso lo manejan ustedes, que sirva, por supuesto, a la inclusión social de un grupo vulnerable, pero tiene que ser desde la mirada de ustedes como miembro del servicio penitenciario. No me apliquen una norma que ya existe, porque yo ya sé todas las políticas que hay en términos de progresividad de pena, de asistencia, posasistencia, ¿sí? Piénsenlo en una propuesta. Si ustedes dijeran, che, yo tengo que resolver esto en mi unidad, ¿cómo lo haría? O en las unidades que estén, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Y traten preferentemente de no trabajen 3 que yo sé que por ahí se conocen y trabajan en la misma unidad. Traten de que hayan tenido experiencias más diferentes, ¿sí? O todos personal de calle. Bueno, traten de agarrar a alguien que no sea personal de calle o de la dirección de monitoreo. Traten de tener uno de cada cosa preferentemente. ¿Para qué? Para que en el debate ustedes también puedan ver esas diferencias que tienen a la hora de trabajar en un espacio o en otro. Porque, reitero, hoy hablamos de las vulnerabilidades del servicio penitenciario. Acá en ningún momento nombramos a la policía de calle, nunca nombramos al personal de la dirección de monitoreo. No me odien, de hecho. No lo dijimos porque la materia está marcada desde un grupo en específico, pero yo sé que sufre un montón de otras limitaciones y vulnerabilidades. Bueno, traten de ver si en su diálogo del trabajo eso se ve. A las 12 de la noche cierro la opción de extensión del TP. Pónganse de acuerdo.
le sirve cerrarlo esta semana, o sea, el 30, o si le sirve extenderlo uno más. Eso depende cómo estén con las materias, ¿sí? Profe, yo lo que vi, lo vi así, le pego una ojeada, lo que no entendí eso de los porcentajes que decía, 10%, 20%, 40%. Los porcentajes es como yo voy a evaluar esto que les digo, la Sarasa. Es como yo voy a evaluar y que voy a tener más en cuenta y menos en cuenta a la hora de trabajar. Cada una de esas etapitas que yo les fui mencionando, viste que está, no dice punto 1, punto 2, pero está medio punteado. Cada uno de esos aspectos tiene una evaluación para mí. ¿Para qué? Para que cuando ustedes se sienten, si van a zarasear, que todos lo hacemos, no lo digo desde un mal lugar, lo que digo es, si me van a escribir 12 páginas y resulta que en las 12 páginas no dice nada respecto a los puntos que yo les pongo, bueno, ustedes ya están viendo que voy a valorar con un puntaje mayor o menor que otra cosa. ¿Sí? Es como que les diga que una consigna vale 2 puntos y otra 1. Bueno, si me sacaste la guitarra en la de 2 puntos, sabés que te quedan 3 puntos más en los que tenés que levantar. Yo más sincera con las notas, chicos, que esto en la vida creo que no he podido ser. Son el primer grupo que trabajo examen online. Trabajo práctico, les digo cuánto es el porcentaje de cada cosa. Más clara con eso. Pero bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Dani, ¿vas a decir algo? ¿Cómo? Tenemos tiempo hasta el 12, a las 12 horas del día 30. Claro. Genial. Disculpa que vuelva a preguntar, porque justo igual no hace mucho ruido. No, hasta las 12 no era de decir que queremos una semana más. Eso era o no. Hasta las 12 de hoy. Hasta las 12 de hoy pueden decirme si quieren extenderlo una semana más. ¿Sí? Si no, la cierro en el 30. Listo, gracias. Pero avísenmelo hoy, así ya lo cambio en el trabajo, ¿sí? Les paso asistencia y los libero, ¿sí? Denme un segundo. Aguirre. Presente, profe. Alberti. Presente, profe. Aliaga. Presente, profe. Arapa. Hay cada uno que hizo el examen y no asistió a clase. Benítez. Presente, profe. Beratz. Presente, profe. Blanco. Presente. Bustos. Sí, acá presente. Cambitelli. Fede, me es muy difícil identificarte cuando apagás la cámara. Me pasa que cuando hablas en cámara, la foto me hace identificarte enseguida y cuando la prendés, me cuesta. Cambitelli. Carnero. Chávez. Chitadino. Cunioli, lo vi, Diego. Presente, profe. Fabio está, Díaz Verónica está, Gallo Luis, lo vi a Luis también hoy. García Andrés. Gauna Omar. Ya te leí, Omar. Giada Yelén. González Alejandro. González Vanessa. Guerrero Roberto. Guevara Facundo. Presente, profesora. Marely David. Presente, profe. Lucas. Crowley Lucas. Presente, profe. Perdón, lo pronuncié re mal, ¿no? Más o menos, profesor. Ya estoy acostumbrado, no pasa nada. Larín Maximiliano. Presente, profesora. Buenas tardes. ¿Cómo va? Walter Leal TV. Licursi Profe, se Diana. corta. En breve, sí. Licursi Diana. No. Maidana.